Siempre soñé con tener una familia perfecta mientras crecía en hogares de acogida en Austin, Texas. Me sentía aislada y sola, anhelando algo estable y lleno de amor. En mis pensamientos, imaginaba un esposo cariñoso, niños encantadores y un hogar cálido donde la alegría y la seguridad fueran constantes. Cuando David, un hombre que conocí a través de amigos en común, me propuso matrimonio, pensé que finalmente mi sueño se estaba haciendo realidad. David, de 34 años, tenía un trabajo estable en logística, y yo, con 32 años, trabajaba como gerente de marketing en una empresa de tecnología. Nuestra relación parecía perfecta, compartíamos metas y valores, y él era encantador. Sin embargo, después de casarnos, todo comenzó a desmoronarse. Los primeros meses fueron idílicos, pero pronto David mostró una cara diferente. Se volvió exigente y perezoso, y en lugar de contribuir al hogar, comenzó a darme órdenes. Sara, prepara la cena ahora, decía al llegar a casa, argumentando que Alice y su madre estaban hambrientas. Su hermana Alice, de 26 años, y su madre vivían con nosotros, pero ninguna de las dos movía un dedo para ayudar. Poco después, David dejó su trabajo alegando problemas con su jefe y asegurando que necesitaba concentrarse en sus obligaciones familiares. Esto me dejó a cargo de todo: el trabajo, las finanzas y las tareas del hogar. Trabajaba largas horas en marketing, pero al llegar a casa me esperaba otra jornada agotadora para mantener todo en orden. Un día, el gerente de logística de David me visitó inesperadamente. Parecía exhausto mientras compartía preocupantes noticias sobre David. Su mala ética de trabajo había causado problemas en el departamento, dejaba tareas sin terminar y cargaba a sus colegas con sus responsabilidades. Cuando lo confrontaban, David respondía con ira y excusas, usando a su familia como pretexto. Finalmente, tras un desacuerdo con su jefe, David renunció sin consultarme, dejando a todos afectados. Mientras yo enfrentaba sola las tareas del hogar y las finanzas, David afirmaba trabajar medio tiempo en un café, pero en realidad dedicaba su atención a las demandas de Alice. Ella, sin otra fuente de ingresos, le pedía dinero constantemente, y él le daba lo que podía. Su madre, por otro lado, empezó a tomar dinero de mi cartera sin preguntar, algo que descubrí al intentar hacer las compras. Una noche, conocí a Tom, un barista y estudiante de 27 años, cuando trajo a una Alice borracha a casa. Tom era educado y sincero. Me confesó que Alice le había mentido sobre su vida, lo que me preocupó aún más. Con el tiempo, Tom y yo comenzamos a hablar y él se convirtió en un amigo. Mientras la situación en casa empeoraba, David anunció que quería usar mis ahorros, 50,000 pesos que había guardado para nuestro futuro, para cubrir los gastos de su familia. Me amenazó con el divorcio si me negaba. Ese fue mi límite. Había soportado demasiado. Ya había preparado los papeles del divorcio y, cuando se los entregué, los firmó sin dudar. Dejé atrás a David, Alice y su madre, y regresé a la casa de mi padre adoptivo, quien siempre había sido un pilar de apoyo para mí. Allí me sentí segura, pero también abrumada por la tarea de reconstruir mi vida. Sabía que dejar a David era solo el primer paso. Tenía que enfrentar las secuelas de ese capítulo y redescubrirme. Un día, mientras organizaba mis cosas, recibí una llamada de Tom. Se había enterado de lo que estaba pasando y quería saber cómo estaba. Aunque solo era un barista y estudiante a tiempo parcial, se ofreció a escucharme. Esa llamada me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano amiga. Le conté a Tom cómo David había entregado 50,000 pesos de nuestros ahorros a su familia, dejándome en la ruina financiera. Tom escuchó atentamente y luego comentó: «Sabes, he visto a Alice por ahí, y no es esa chica dulce que finge ser. Es bastante manipuladora, y parece que David la estaba complaciendo todo el tiempo». Sus palabras resonaron profundamente. Siempre había excusado el comportamiento de Alice, insistiendo en que estaba atravesando dificultades, pero ahora me daba cuenta de que David había sido cómplice de sus constantes demandas. Su trabajo en el café apenas le generaba ingresos, dejándome sola para cubrir todos los gastos importantes. Mientras me adaptaba a mi nueva rutina, el apoyo de mi padre adoptivo fue crucial. Siempre había sido un hombre bien conectado y acomodado, y su ayuda me permitió empezar a recuperar mi equilibrio. Sin embargo, el peso emocional y financiero de las acciones de David seguía siendo una carga difícil de llevar. Una noche, buscando un cambio de escenario, fui a un bar local que Tom me había recomendado. Para mi sorpresa, lo encontré trabajando detrás del mostrador. Intercambiamos sonrisas amistosas y, mientras me servía una bebida, comenzamos a charlar. Fue entonces cuando Tom me reveló algo impactante. David, Alice y su madre habían hecho un viaje lujoso al extranjero, lleno de juegos de azar y gastos extravagantes, todo financiado con el dinero que David me había quitado.
La noticia fue como una bofetada. David no solo había evadido sus responsabilidades, sino que había usado nuestros ahorros para disfrutar de una vida de lujo, dejando a su paso un caos financiero que yo debía resolver. Para empeorar las cosas, David intentó acceder a los fondos restantes que había protegido. Afortunadamente, había sido previsora y le había dado una libreta falsa para desviar su atención. Mi dinero estaba a salvo. Con la ayuda de Tom, enfrenté a David por teléfono, exigiendo que al menos pagara las cuentas de las salidas de Alice, pero los problemas financieros de David eran cada vez más graves, y su desesperación aumentaba con el tiempo. Para cubrir sus crecientes deudas, terminó trabajando en un barco pesquero, algo muy alejado de su antiguo empleo en logística. Mientras tanto, Alice y su madre, que también habían acumulado deudas significativas debido a su adicción al juego, se vieron obligadas a buscar empleo para pagar lo que debían. Fue en este punto cuando mi padre adoptivo me confesó que había tomado medidas para protegerme. Había utilizado sus conexiones y recursos para asegurarse de que David enfrentara las consecuencias de sus acciones. Fue una decisión difícil pero necesaria para evitar que siguiera causando daño. Mi padre adoptivo también me aconsejó salvaguardar mis pertenencias, incluyendo mis joyas y cualquier activo que pudiera estar en riesgo. Gracias a su guía, aseguré la casa que una vez compartí con David. Con el tiempo, la amenaza que él y su familia representaban se desvaneció, y la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzó a aliviarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una nueva sensación de alivio y libertad. El apoyo de mi padre adoptivo y la inesperada amistad de Tom fueron fundamentales para superar este periodo tumultuoso. A medida que me adaptaba a mi nueva vida, el dolor de la traición comenzó a disiparse lentamente. Tom y yo nos acercamos cada vez más, y empecé a verlo bajo una nueva luz. Su amabilidad y honestidad se sentían como un soplo de aire fresco después del caos y la angustia que había soportado. Nuestra amistad floreció y se transformó en algo más profundo, trayendo un destello de esperanza entre las ruinas de mi pasado. Aunque la carga emocional y financiera causada por las acciones de David había sido inmensa, con cada día que pasaba me sentía más preparada para enfrentar el futuro. Con Tom a mi lado y el inquebrantable apoyo de mi padre adoptivo, comencé a creer que un capítulo más feliz estaba cerca. Con el tiempo, mi vida empezó a estabilizarse. Volver a la casa de mi padre adoptivo fue un paso necesario, pero fue la amistad y el apoyo de Tom lo que realmente me ayudó a reconstruirme. Nuestra conexión se hizo más profunda, y encontré consuelo en su compañía. Era todo lo que David nunca fue: amable, genuino y comprensivo. Una noche, mientras disfrutábamos de una cena tranquila en casa de mi padre adoptivo, recibí una llamada de Tom. Quería reunirse conmigo en el bar donde trabajaba. Acepté, sabiendo que sería un respiro agradable de mi rutina. Al llegar, me recibió con su cálida sonrisa habitual. Encontramos un rincón tranquilo lejos del bullicio y comenzamos a hablar. Tom, siempre honesto y directo, quiso actualizarme sobre la situación de David. Con voz seria, me explicó que David, Alice y su madre se habían ido de viaje al extranjero, gastando de manera imprudente en lujos y juegos de azar. Habían utilizado los 50,000 pesos que David había tomado de nuestros ahorros, lo que los había dejado profundamente endeudados. Mientras ellos vivían una vida de excesos, yo luchaba por recuperarme del daño que habían causado. Aunque intentaron obtener mis ahorros restantes, los había protegido dándoles una libreta falsa. Saber que el dinero estaba a salvo era un pequeño consuelo. Tom y yo trabajamos juntos para confrontar a David por teléfono, exigiendo que al menos pagara una cuenta pendiente del bar donde Alice había acumulado deudas. Fue una pequeña victoria, pero simbólica de la justicia que buscaba. La situación de David empeoró. Desesperado por dinero, comenzó a pedir préstamos a fuentes dudosas, hundiéndose aún más en problemas financieros. Para cubrir sus deudas, terminó trabajando en un barco pesquero, un giro drástico respecto a su vida anterior. Mientras tanto, Alice y su madre también enfrentaron las consecuencias de su comportamiento. Obligadas a buscar empleo para pagar sus deudas acumuladas por el juego, experimentaron una dura realidad que parecía una pequeña medida de justicia. Mi padre adoptivo, siempre protector, utilizó su influencia para asegurarse de que David enfrentara las consecuencias de sus acciones. No lo hizo como un castigo, sino como una salvaguarda para evitar que él o su familia volvieran a buscar mis recursos. A medida que la situación con David se desmoronaba, Tom y yo nos acercamos aún más. Nuestra relación evolucionó de una amistad a algo más profundo. Su afecto genuino y su inquebrantable apoyo comenzaron a sanar las heridas que el engaño de David había dejado. Un día, mientras Tom y yo disfrutábamos de una tarde tranquila, mi padre adoptivo nos llamó para una conversación seria.
quería hablar sobre el futuro y cómo podría seguir apoyándome. Su generosidad había sido inmensa, y le estaba profundamente agradecida. Con su sabiduría característica, me recordó que protegiera mis activos restantes y que siempre me mantuviera alerta. Es importante ser inteligente con tus finanzas, me dijo con una mezcla de firmeza y cariño. Su consejo era práctico, pero también un recordatorio de todo lo que había aprendido. Con su guía, el apoyo de Tom y mi propia fortaleza renovada, comencé a imaginar un futuro más brillante. He aprendido cómo las personas pueden aprovecharse de ti cuando estás en tu momento más vulnerable. Mantén tus objetos de valor seguros y ten cuidado en quien confías, me dijo mi padre adoptivo con seriedad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La experiencia con David me había enseñado, de manera dura, la importancia de la confianza y la seguridad. Sabía que debía ser cautelosa con mi futuro y con las personas a las que permitía entrar en mi vida. Con el tiempo, la situación de David comenzó a estabilizarse, aunque estaba lejos de ser ideal. Seguía trabajando en un barco pesquero, luchando por llegar a fin de mes. Alice y su madre también enfrentaban las consecuencias de su vida anterior, esforzándose por pagar las deudas acumuladas durante sus días de derroche. Lo que alguna vez fue una vida de lujos había quedado atrás, reemplazada por la dura realidad del trabajo y la austeridad. Mientras tanto, Tom y yo estábamos construyendo una nueva vida juntos. A pesar de los desafíos, encontrábamos consuelo en la compañía del otro. Su apoyo constante fue una fuente de fuerza, ayudándome a superar las secuelas de mi pasado. Aunque el dolor de la traición aún persistía, poco a poco estaba siendo reemplazado por la promesa de algo mejor. El apoyo de mi padre adoptivo siguió siendo invaluable. No solo me ayudó a superar la crisis inmediata, sino que también se convirtió en una guía fundamental mientras navegaba este nuevo capítulo de mi vida. Con su aliento y la firme presencia de Tom, comencé a creer en la posibilidad de una verdadera felicidad. Una noche, mientras Tom y yo cenábamos tranquilamente, mi padre adoptivo me llamó a su estudio. Sabía que iba a ser una conversación importante. Al entrar, lo encontré sentado en su escritorio, pensativo. Sara, comenzó. Quiero hablar contigo sobre cómo han ido las cosas y ofrecerte algunos consejos finales. Me explicó que había estado monitoreando la situación de David. Aunque él y su familia habían logrado saldar parte de sus deudas, sus problemas financieros seguían siendo considerables. David, desesperado, había recurrido a fuentes cuestionables para pedir dinero prestado, lo que solo agravó su situación. Ahora trabajaba en un barco pesquero, mientras Alice y su madre intentaban reconstruir sus vidas con empleos modestos. Mi padre adoptivo reveló que había tomado medidas para protegerme. Siempre había insistido en la necesidad de salvaguardar mis activos, y sus acciones aseguraron que David no pudiera causarme más daño. Sus palabras me llenaron de gratitud. Has pasado por mucho, Sara, dijo con una sonrisa tranquilizadora, y quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo has manejado todo esto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sin su apoyo, mi recuperación habría sido mucho más difícil. Su guía emocional y financiera fue una piedra angular en mi proceso de sanación. Mientras tanto, Tom y yo seguíamos fortaleciendo nuestra relación. Un día, mientras caminábamos por el parque, Tom tomó mi mano con una mirada seria en sus ojos. Sara, dijo con suavidad, he estado pensando mucho en nosotros. Quiero que sepas cuánto me importas y que deseo construir un futuro contigo. Sus palabras me llenaron de alegría. A pesar del dolor de mi pasado, había encontrado a alguien que realmente me valoraba. Nuestra relación se había convertido en un faro de esperanza y amor en mi vida. Con el apoyo de mi padre adoptivo y el amor de Tom, el futuro se veía prometedor. Tom y yo decidimos avanzar paso a paso, disfrutando cada momento juntos y construyendo una vida basada en la confianza y el respeto mutuo. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de cuánto había aprendido de este viaje. La traición y los desafíos me llevaron a descubrir mi propia fortaleza y resiliencia. Comprendí la importancia de la lealtad y la amistad, y me sentí más preparada para enfrentar cualquier obstáculo que viniera. El camino hacia la felicidad no había sido fácil, pero cada lección aprendida me acercó más a un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Tom y yo sabíamos que nuestro viaje juntos no estaría exento de desafíos, pero enfrentábamos el futuro con propósito y optimismo. Con el pasado detrás de nosotros y un horizonte brillante por delante, estábamos listos para construir una vida llena de amor y alegría.